Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Esta vez te traigo un ejemplo más de las equivalencias lógicas. Como tú puedes ver aquí, me piden reducir esta expresión. P y la negación de R o la negación de Q condicional negación de P y R. ¿Cómo se reduce eso? Como tú puedes observar, aquí aparecen tres proposiciones. Te voy a enseñar cómo se hace. Observa. En primer lugar, voy a usar la fórmula para reducir esta flecha. Es requisito previo, antes de que sigas mirando, de que ya hayas visto los videos anteriores de equivalencias lógicas, que es más sencillo. No te olvides de eso, ¿ah? Mira, te estoy diciendo. Después no voy a decir no entiendo nada, ¿no? Ahí varias veces hemos usado la fórmula de la flecha. Esa fórmula te permite convertirlo, esta condicional, en una disyunción, en una O. Y se debía proceder de esta manera. Se pone lo contrario de lo que está aquí. Lo contrario de esto es Q. Así decía la fórmula. Y el segundo se baja, igualito como está. Hago eso entonces. Lo demás lo copio igual, quedaría así. Aquí es conveniente que observes lo que está allá. Es conveniente aplicar la ley asociativa. ¿Cuándo se le usa? Cuando tú ves que hay una O y acá hay otra O, que sería el segundo caso. O si no, si acá hubiera una I y allá lo mismo. Ahí se usa asociativa. ¿Qué quiere decir en lenguaje sencillo? Que tú puedes agruparlo como tú quieras. Entonces, lo que yo voy a hacer, lo voy a poner junto con el de acá. Y esta Q va a ir al final. Quedaría así, mira. Como tú puedes ver, he asociado los dos que te dije. El que estaba al inicio con el final los he puesto juntos. Ahí están juntos los dos. Y el Q está al fondo. Ahora aquí voy a hacer lo siguiente. Acá hay una negación que está afectando a esta, que cuando es este símbolo se llama conjunción. Cuando es así, aquí en esta parte se puede aplicar las leyes del señor de Morgan. Estas leyes del señor de Morgan dice así, que va a entrar y va a negar a cada uno. Negación de P, negación de R, y este se va a invertir, se va a poner así. De esa manera he aplicado las leyes del señor de Morgan. Esto va a bajar y la Q también va a bajar. Va a quedar todo así. Ahora yo quiero que observes este paréntesis que está de color morado. Si tú miras dentro, se ve una O y acá otra O. Puedo entonces otra vez aplicar la propiedad asociativa. Voy a asociar de manera que me convenga para reducirlo más. Voy a colocar así.
El primero lo voy a poner junto con este. Y esta negación de P lo voy a poner al final de eso. Quedaría de esta manera. ¿Por qué vi conveniente juntar así? Mira, porque aquí se ve una I y se ve una O. Primer detalle. Segundo detalle, el que está aquí se repite aquí dentro. Eso, ¿sabes cómo se llama? Es una de las leyes de absorción. Y esa ley de absorción dice que si ves la I y ves la O, y uno de ellos, el que está afuera, se repite, el resultado de esto es el que se repite, es decir, la negación de R. Y de esa manera se ha reducido todo esto. Esto lo bajo y estaría quedando lo que está ahí. Eso podría ser la respuesta, porque esto ya no se puede reducir más. Se puede convertir a algo equivalente, pero van a seguir quedando ellos dos. Y Q también, de todas maneras. Y eso es todo. Ojalá no te hayas asustado cuando hayas visto tantas cositas. No creo. ¿Ya? Y si es que te has desmayado, tu mamita te va a echar un poco de agua y después vuelves a ver el video. Ha sido un placer haberte guiado por el camino de la ciencia. Me voy. Ya te traigo más muy pronto. ¡Chao!